Sí, la verdad que presentar este plan estratégico que pensado de acá al 2050 es muy importante para la localidad y muestra el trabajo conjunto que llevamos adelante, provincia y municipio. Hugo es un gran trabajador, se preocupa mucho por Victorica, gestiona permanentemente y en ese marco nosotros entendimos la necesidad de este plan estratégico y es así que hoy lo estamos presentando. Una provincia está presente en varias localidades, 5 particularmente con este tipo de tema, pero en todos los temas. Sí, el trabajo es conjunto, fundamentalmente en tiempos de crisis es cuanto más cerca tenemos que estar y en esto los intendentes y las intendentas hacen un gran trabajo y por eso lograr esta sinergia es fundamental para el bien común. Hugo, bueno, lo recalcabas en tu discurso, un Estado presente. Sí, porque si no es el Estado quien lo hace estas cosas, el Estado municipal tuvo la intención, en su momento habíamos logrado un primer avance con nuestro viejo plan, que también fue colaborado desde asuntos municipales en ese momento por provincia, pero que bueno, después de 10, 12 años todo va perdiendo vigencia o empieza a tener permanentes modificaciones. Y algo que se modifica todos los días es que algo está pasando, algo no está bien. Entonces esto cuando lo habíamos pedido y cuando Pascual nos llama para decirnos que estaba, dijimos bueno, otra vez, gracias a Dios, el Estado ayuda a un pueblo. Y en este caso es la provincia que siempre está. Que por supuesto uno, como le ha pasado a Pascual con el intendente, pedía 10 cosas y bueno, en el orden de mérito o de poderlo hacer, recibe una, recibe 2. Así que bueno, en ese desafío de pedir, no mucho para conseguir algo, sino pedir lo que uno necesita y conseguir algo de lo que se necesitaba, está bueno la interrelación de provincias y municipios, ¿no? Hugo, el tema del agua que trataste es agua que no es de Médano y que está en otro ejido. ¿Para qué lado está? Es nuestro viejo acuífero, es el acuífero fundacional de Victorica. Yo te diría que es el fundacional del pueblo, porque el Fortín cuando el ejército llega y los ranqueles cuando vinieron y se instalaron sobre las viejas lagunas, los viejos salitrales de agua dulce que tenía Victorica. El de Lebucó, el de la chacra de Mendiara, el viejo conocido, el acuífero de la Guarida, ese histórico. Bueno, sobre ese lugar es donde se va a seguir trabajando. Hoy el APA está haciendo un estudio importante, donde por supuesto falta hoy un acueducto nuevo, porque tiene muchos años, porque es de fibrocemento, se rompe, no aguanta presiones, y que bueno, en unos días más se comienza a construir la copa, ¿no?, para reparar o para reponer una que ya estaba vieja. Y bueno, a ese desgaste del tiempo la provincia está. Ya transfirió todos los fondos, nosotros ya hemos transferido una parte a la empresa para esa copa elevada nueva y lo otro, bueno, es cuidar ese acuífero. Ese acuífero, si no lo preveemos a futuro como es que es parte de nuestra vida, no la vamos a tener y allí no va a haber Victorica. Ministro, el tema de esta participación de la provincia en este posible acueducto, bueno, conseguir, no sé si será necesario permisos por parte o negociaciones con el otro municipio. Bueno, ¿eso cómo lo está negociando, cómo lo está tratando? Bueno, están en plenos estudios y será un trabajo de seguir avanzando y buscando coincidencias en este sentido. Y acá lo importante es que somos todos pampeanos y pampeanas y tenemos que entender las prioridades, las necesidades, pero acá tiene que ver fundamentalmente con un rol social no solamente de aquellos de quienes tenemos responsabilidades en ejecutivos, sino también el ciudadano y ciudadana que en lo cotidiano pueden estar sintiendo necesidades o no. Esto lo vamos a llevar adelante de manera conjunta y vamos a poder salir a flote de esta crisis institucional, económica, financiera, política que nos están llevando desde el gobierno nacional con un trabajo conjunto. Por eso en esto muchas veces nos topamos con situaciones que rayan lo desagradable, que en términos personales o tratando de pensar que se salvan solos. Este discurso que nos bajan de nivel nacional debemos contrarrestarlo con mucho trabajo, mucha empatía y entendiendo que es de manera conjunta.
Hugo, vos recién explicaban que hoy finaliza una etapa de este plan de ordenamiento territorial. ¿Cómo se piensa un Victorica 50 años? ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, en muchas de las partes, algunas obras, por ejemplo el acueducto, pero también el crecimiento, el saber para dónde. Hoy lo que nos tenemos es la herramienta de decir, bueno, si algo queremos crecer, acá está el marco. Después vemos qué pintamos o cómo podemos pintar ese cuadro que queremos lograr. Disculpame que te interrumpa, porque si no se me va a ir. El agua no es renovable. Sí. No tomamos conciencia de lo que es el agua. Escaso, no renovable. Entonces, ¿sabemos que tenemos en este plan agua para hasta el 2050? Sí, nuestro acuífero, bueno, precisamente el equipo está trabajando en este momento en el lugar, está dimensionándolo para el futuro, a ver cuánto más. Después, bueno, vendrán otras alternativas. La Pampa no se caracterizó por tener mucha agua. Claro. Solo estaba el agua buena en esta orilla, en este centro, sí. Y que nuestros originarios estaban instalados ahí por ese mismo tema. Y es que a partir de eso, bueno, la Pampa ha ido desarrollando estrategias distintas. Destaca tanto los originarios, lo que pasa es que no había tanto consumo tampoco. Bueno, pero eran casi 6.000 los ranqueles que vivían en una laguna. Sí. Donde quizás no tenían la infraestructura para gastarla como la gastábamos nosotros, ni para contaminarla como la podemos llegar a contaminar nosotros. Entonces, lo poco que tenían lo sabían cuidar, porque también las sequías estaban presentes en esa época y seguramente esa laguna se secaba en algún momento y seguían estando y seguían viviendo. Entonces, bueno, nosotros tenemos que pensarlo en serio al acuífero nuestro y cuidarlo en serio. Después, en cuanto a obras, siempre hay muchas dando vuelta, ¿no? Otro día charlábamos en alguna reunión. Uno siempre tiene el desafío de generar más trabajo en un pueblo, pero más trabajo no siempre viene de la mano de una industria nueva que llegue al pueblo, porque no es fácil que llegue una industria a una provincia que somos 300 y pico mil, 400.000 en un futuro cercano, pero no somos un gran centro de consumo. Sí, quizás estratégicamente estamos bien ubicados, pero por ahí lo que tenemos que pensar es la generación de trabajos locales, que haya buenos oficios, que haya buenas personas que sepan trabajar de lo que sea y no vivir del Estado, porque tampoco eso lo podemos hacer, porque el Estado no va a dar para más y no da para más. Entonces, en ese pensar el pueblo es que uno se tiene que capacitar, formar, preparar, que nuestros hijos estudien, que algunos vuelven, muy pocos, pero que el que vuelva pueda trabajar acá. Y el que no se pudo ir, que se tenga más posibilidades de aprender algo para poder quedarse bien y generando hijos para que nuestros pueblos no se transformen en pueblos viejos y ese objetivo de generar crecimiento en la comunidad. Hugo, el tema del trabajo, ¿tienen ustedes más o menos chequeado qué cantidad de gente está haciendo cosas por vía internet o telemática? No, porque lamentablemente las redes nos sacan al mundo y no nos enteramos todos, o nos enteramos por lo que vemos. ¿Que habrá un 1% de gente que vive de eso acá en Victorica? No. Mira, te diría que hay mucho más de lo que uno cree y por ahí nos sorprendió la pandemia cuando empezamos a dar permisos para movilizarnos, que en Victorica en ese momento había 120 albañiles, que era una locura pensar que había tantos, cuando empresas conformadas capaz que eran 3 o 4. Entonces, eso te sorprende. Las redes son espectaculares para salir al mundo, lamentablemente por ahí tienen otras complicaciones que es para que el mundo llegue a nosotros con lo malo, con lo que no está bueno y que lamentablemente se usa mucho en eso también. Ministro, el otro día hablando de trabajo y que el Estado está ahí presente, pero hubo un relevamiento que La Pampa es una de las provincias que más trabajo privado tiene, con algo de 3 empresas cada 1.000 habitantes. Sí, totalmente. Somos ejemplo en muchas cosas. Todo esto que nos plantea Milei, de déficit cero y un Estado eficiente, todo de lo que nos habla Milei es lo que tenemos en La Pampa. Equilibrio fiscal. Sin embargo, nos trata como si fuéramos lo peor. Que también debemos decir que no es solo La Pampa, sino afecta al conjunto de los argentinos. Hay un centralismo porteño decidido a romper el federalismo y en ese marco hacen lo que hacen. Nosotros, la estrategia es seguir trabajando, defender a los pampeanos y pampeanas, exigir que nos devuelvan los recursos con los cuales se nos están quedando
Y la prueba está en que todavía seguimos sosteniendo, a pesar de todo lo que nos afecta, los derechos de cada uno de los pampeanos y pampeanas. Los vamos a seguir haciendo y por eso hacemos especial hincapié en los intendentes e intendentas, que son los que están en el territorio, conocen el día a día y nos hacen que todas estas políticas públicas que implementamos puedan llegar a todo el territorio. Ministro, en cuanto al tema de justamente este tema del agua que es endémico en nuestra provincia, usted que está en contacto con todos los municipios, ¿qué relevamiento tiene, qué imagen tiene de esta situación en otros municipios? Bueno, cada uno tiene sus particularidades y en esta cuestión yo veo algunos que hacen planteos que tienen que ver con necesidades de un tipo, pero no veo que reclamen por el río Atuel. En este caso, suponete, pueden hablar del tema del agua de Victorique, pero no le veo levantar la voz en el reclamo del río Atuel. Lo mismo nos pasa con la cuestión de las prioridades y los recursos. Nos pueden criticar como gobierno provincial por decisiones, pero no veo que critiquen al gobierno nacional por cómo se nos queda de manera ilegítima con recursos que son de todos nuestros comprovincianos. Estamos en esa contradicción y pretenden llevarnos a un terreno para tratar de deslegitimar las gestiones, tanto de los intendentes e intendentas como del gobierno provincial. Por eso nosotros hacemos especial hincapié en el trabajo y en no darles lugar a los odiadores, a los defensores de gobiernos antipopulares que no tienen otro fin que hacer una gran transferencia de recursos de la gente a los grupos concentradores de poder y de la provincia al Estado Nacional. Plata que finalmente luego el que tomó el mayor préstamo de la historia, que es el ministro de Economía, hoy sigue siendo ministro y terminan siempre favoreciendo a grupos minúsculos del poder.